pegaba con el bolillo. O sea, con el bolillo de verdad, ¿no? Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, este es nuestro podcast llamado Calle Boca, con la presencia y la participación especial de la abuelita contándonos un poco de sus historias y sus anécdotas. Una de las cosas que nos contó Cami era que tú habías prestado servicio militar. Fui policía. Digamos que no sé si se tome a mal, es decir, o sea, el servicio militar de la policía es diferente al del ejército, pues. Ah, ok. No sabía, por ejemplo. Eso no. ¿Cuál es la diferencia? Eso tampoco lo sabía yo. Sí, ¿cuál es la diferencia? A mí me da miedo Edson cuando llegaba de prestar el servicio, porque me pegaba con el bolillo. O sea, con el bolillo de verdad, ¿no? No aclare que oscurece. Sí. Entonces uno... Eso sí nunca lo supe. ¿Con el bolillo de palo o el de carne? Del servicio que prestó Nelson. Sí, abuelita. Entonces, digamos que la diferencia era, pues si yo iba a dormir a la casa, pagaban más, pues no hacía casi mucho, la verdad. Entonces queda uno como, uy, es que usted prestó servicio. Y yo, sí, pero pues fue casi como un servicio social, o sea, no era de alto riesgo, aunque pues si uno, vamos en el centro y en esa época fue Peñalosa alcalde, entonces como que había el tema del Bronx, o sea, como que del cartucho. Uh-huh. Entonces esa parte sí, pero pues me llevó a conocer mucho más la parte social, porque yo estaba en la policía de menores, entonces sí había mucho menor que uno dice fue pucha, que esa juventud, esos niños pues la pasan mal. Uh-huh. Entonces, pues, ya esa parte es como dolorosa ver esa realidad del país también. Y lo lleva uno también como a apelar a esa nobleza o a esa crianza y a esos, de los abuelos, como de no ser tan pendejito, pero sí buscar eso, cómo ayudar a esas personas. Cuando prestaste el servicio, nos cuentas que fue para esa época en la que en Bogotá Sur pasó lo del Bronx y eso. Tú estuviste como cercano a esas zonas, ¿sí? O sea, como que tú... Sí, y pues, digamos, se veía mucha parte de abuso a las niñas. Sí, era pesado. Era pesado, la verdad. Y también tú dices que esa exposición tuya como a esas realidades también hizo que como que se despertara en ti como esa idea o como esa necesidad de ayudar, de ser... de aportarle a la sociedad, o sea, como de ayudar, ¿sí? Es lo que tú dices. Sí, exactamente, la verdad sí. Entonces ahí está la... O sea, que esa experiencia te marcó. Exactamente, como que desde ahí uno quiere hacer algo más porque uno conoce de primera mano ese tipo no de primera mano sintiendo que yo sufrí, pero sí como ver esa experiencia, como desde los toros de la barrera, pero es verlos, literal. Entonces, digamos, me parece que ahí es donde uno apela a ese crianza y a esos honores de estar en una familia. Entonces uno piensa mucho en sus abuelos, de esa nobleza, de esa cuestión del buen trato, del actuar bien, haciéndole honor de verdad a esa herencia, y pues ahí pues uno intenta hacer las cosas mejor. Pues eso no me lo sabía yo. Sí, no sabíamos. Eso no me lo sabía yo. Que el niño había prestado servicio militar. En la policía. Pues, de la policía, abuelita. De la policía. No, yo no sabía, no lo sabía. Así como diría alguien, hasta ahora me desayuno. El que nos salta el tombo. Mi abuelito también estuvo en el ejército, ¿no? No, él sí estuvo, él prestó servicio en el ejército durante año y medio, no sé cuándo, no, sí con todas las de la ley. No. Él sí prestó. Él sí. No sé cuánto, año y medio, es que no sé. Él sí fue
de fuerte. Soldado de la mañana. Bueno, sí, de fuerte, porque imagínense qué tal comparamos un mucharejo de 18 años prestando servicio a un chinitico como su merced. No. Claro que sí. Él sí fue, como dicen, él sí fue de hecho, él prestó servicio, más que todo estuvo en caballería. Yo ahí quedé como mal con mis antepasados. No, porque igual... Es como un meme. Es el primer meme en versión podcast que veo. Escucho. Literal, pero sí, y digamos, pues, yo me acuerdo que mi abuelito sí, bueno, se está prestando, pues, es un honor, ¿no? O sea, creo que el uniforme militar o de policía siempre ha sido un honor para nuestros antepasados. O sea, creo que Colombia es un país más allá de lo que pasa en la actualidad, políticamente hablando, y alejado de eso, perdón, es como se le da mucha importancia al uniforme y es un honor para los campesinos especialmente también que alguien tenga o porte el uniforme de la policía o del ejército. Sí, porque es un servicio que se le presta a la patria, ¿no? Y Yo me acuerdo que mi mamá era toda orgullosa de decir eso, que mi hermano estaba en la policía. Eso era una respuesta. Sí, yo así, pero orgullo de que... Pero, No. perdón, abuelito. Que a mí no me gusta la policía, perdón. Pipe, a veces... Es que eso es como un conflicto ahí o sea, digamos, lo que yo intentaba decir ahorita, el uniforme de verdad de la policía, del ejército, a nosotros como colombianos campesinos, muchas veces es un orgullo. Obviamente, varias gente, digamos, como que lo usó para mal, y especialmente la gente que veía en la ciudad como para usarlo mal y por intimidar, pero yo sí sentía mucho eso, por ejemplo, de mis abuelitos, de ese orgullo en el ejército. O sea, no era una vergüenza ser del ejército. Y eso que, pues, finalmente ahorita, pues, sí, el uniforme sí se ha manchado de muchas maneras, y eso sí lo aprendí en la policía. O sea, yo alguna vez, pues, después de prestar servicio, pensé en quedarme porque me parecía, pues, que había que se puede hacer. O sea, la policía se puede hacer muchas cosas más allá de proteger, sino a la hora de colaborar, y eso lo vi con la policía de menores. Entonces, pues, ¿cómo, por ejemplo, puedo ir a hacer una actividad en tal lado, cuidar de verdad a los menores, a los niños? Sí, en ese tipo de ambientes también que eran hostiles. Sí, No. de pronto ahorita, digamos, ha tenido como una connotación un poco negativa, o de pronto no hay como tanto apoyo de parte de las juventudes, bueno, por X o Y cosas que puedan pasar. Pero lo que tú dices es que en los tiempos, o sea, anteriormente sí la policía y las instituciones tenían como ese, no sé, como ese respeto también, como ese símbolo de respeto y de orgullo. Pero yo creo que todavía sigue siendo así, o sea, igual prestar ese servicio a la comunidad, porque al final pues tú le prestaste un servicio a la comunidad. Y pues es interesante, por ejemplo, eso que nos cuentas desde la perspectiva de una persona que estuvo en esa época donde fueron esos momentos difíciles para la ciudad de Bogotá con el tema del Bronx y eso, y ver que en cierta forma sí hay personas, o sea, que sí desde la misma policía había gente que sentía como esa necesidad de ayudar, de al menos esa carga de decir, bueno, hay que hacer algo con esta gente, o sea, como eso está bonito, está chévere eso que nos cuentas. Edson, pero entonces, ¿por qué te saliste? O sea, pero ¿cuál fue como entonces la decisión que te llevó a salir o a buscar otros horizontes? No, pues yo quería estudiar publicidad, y también es como que no había un espacio, digamos, de carrera dentro de la policía, pues que uno puede hacer policía y pues puede hacer una carrera. Entonces yo quería pues algo más así. Incluso yo salí de ahí, me fui a estudiar ingeniería civil y no la logré, porque sí, no pude, no me dio esa vaina implicaba mucho conocimiento matemático y no me daba. Entonces yo ahí pues, finalmente me decidí por publicidad, pero me encontré en la publicidad que también se necesitan algunas cosas para animar en matemáticas. Entonces
no me salvé tanto, pero pues bueno, ahí uno va aprendiendo y la va logrando, pues. Óigame, Nelson, le hago una preguntita. ¿En qué años tenía su merced cuando prestó ese servicio? Yo tenía 17 añitos. Ay, padrecito mío. Yo no lo sabía, y ni siquiera me presentaron una foto de militar. No sabía. No le vio el bolillo. No, pues sí, abuelita, y fui feliz. No mentira. También es el único de nosotros que ha prestado servicio también, ¿no? No, yo no presté servicio. También es dura la carrera militar. Sí, claro. Es difícil. Así que te entiendo eso. Mi ex cuñado es paracaidista de la Armada Francesa, y él me decía que era duro y todo, pero que a él le impresiona, les impresiona mucho la forma en la que se entrenan los militares en América Latina, sobre todo en la parte psicológica. Porque acá están preparados para responder a guerras externas, digamos, pero allá es como preparar para el enemigo interno. Exacto, atacar a su propia gente. Además hay mucho conflicto político, hay mucho... el enemigo allá está afuera. Exacto, acá en Colombia el enemigo es como si de verdad fueran... que eso a mí me lo decía una profesora en la Nacional, me decía que cuando ustedes van a tirar piedras es un pobre que estudia en pública, dándole la jeta a otro pobre que no tuvo para ingresar a la pública y está en la policía. ¿Verdad? Pues era como eso. Y él me decía, es impresionante, solamente ser militar para mí parece que es muy difícil, pero yo me acuerdo que él me dijo, en los entrenamientos en Colombia son demasiado duros, pues, los militares en Colombia tienen es muy duro. Ahorita mi abuelito prestó servicio militar antes de casarse contigo. Uy, claro. Salió de prestar servicio y ahí mismitico, mejor dicho, ¿para qué le cuento? Es que... Claro, él prestó su servicio común y corriente. Y es que yo no sé si era año y medio, no sé. En todo caso, cuando cumplí, pero a mí me parece, sí, cuando cumplían 18 años, lo llevaban. Y él prestó su servicio completo y un hermano de él, el hermano menor, también él estuvo prestando servicio, pero desafortunadamente hubo por ahí unas manitos malas que acabaron con su vida, pero él estaba prestando servicio cuando eso sucedió. Saúl se llama. Y su merced ya se conocían con el abuelito. Su merced, ¿cómo vivió eso? ¿Le hacía falta al abuelito? ¿Lo podía visitar? ¿Lo podía ir a ver? ¿O cómo? No, nada. Mejor dicho, para acabar el cuento, nosotros no nos tratábamos con él, no. Pues ellos eran como de la familia con Moniquilla, pero no. El tiempo que él estuvo prestando servicio, yo no supe nada, absolutamente nada de él. Y ya llegó del cuartel. Y ya, en realidad, como al año y medio de haber salido del cuartel, nos casamos. Abuelita, ¿y él nunca te expresó como algo de seguir carrera militar? ¿Cómo? Que si de pronto mi abuelito no te dijo como, oiga, me quiero ir para el ejército a hacer carrera militar. ¿Quién? Mi abuelito. No, pero papito lindo, ¿cuál carrera militar? Si es que su merced no sabe la situación. Eso, ay Dios mío, en todo sentido, tanto de una manera como de otra, como económicamente, no, mejor dicho, no hables. Eso no, mi amor, porque eso sí que vale. No, nunca. Y él salió, digamos, con algo, voy a decirlo así, aunque no, de pronto suene crudo, pero algún trauma o algo que no le ha gustado mucho
Claro, pues, pero bueno, para nada, él nunca sabe qué quiere que le diga, pues una cosita así como, pero como que me hacía sufrir. ¿Sabe de qué era lo que él sufría? Ya nosotros casados, todo, y él estaba por ahí, estaba trabajando, y se iba para la cama y se acostaba y se ponía a llorar. Y no, pues como que no comentaba, no decía nada, y ella le preguntaba qué le pasaba. ¿Y sabe qué era? ¿Cuál era su cómo le digo yo, como su tristeza. como su estrés, como su qué? Era que él se acordaba, porque la mamá, mi suegra lo adoraba, como era el hijo hombre mayor, él ya lo adoraba. Entonces él se acordaba de ella y él sufría por eso. Y entonces se acordaba que ella había ido una vez a visitarlo, allá al cuartel, y le había llevado 5,000 pesos. Y eso se acordaba ahí como digamos que cuando él salió del cuartel y a poquitos tiempos murió ella, entonces él sufría por eso. Pero yo nunca yo no lo oí que hablara, por ejemplo, de la situación. No, él no se, como el cuento, no se quejaba de nada. Sí, mi amor. Y digamos, por ejemplo, pues allá que tocas ese tema, yo ahí, digamos, esa sensibilidad de mi abuelito, él nunca se la reprochó, como decir, yo por qué lloro, yo parezco una nena, nunca se dijo eso de él, él dijo eso, o yo por qué no le dije. No, o sea, ¿Cómo es la pregunta? A ver. Si él, por ejemplo, diría, oiga, yo por qué lloro, sí, o yo sí parezco parezco una nena. No. Es que las cosas de nuestros tiempos eran diferentes. Eso no se preguntaba, sino que a mí me daba tristeza de verlo, que estaba por ahí buenamente y se iba y se acostaba y se arropaba bien la cara con las cobijas, y yo no le preguntaba que por qué, y él no contestaba, pero al fin alguna vez dijo cuál era el asunto, pero no. Él no sé para qué. Él era una persona, con razón el nietecito salió así noble, porque él era una persona muy... ¿no? Ajá. En esa, digamos, por ejemplo, te quiero así preguntar, porque es que tú dijiste, es que Tito es como Atembaito. No, eso no lo he dicho, no lo dije. Es aquí, pues lo jugando ahorita. Digamos, en ese sentido, cuando mi abuelito tenía esos actos de nobleza y como que, sí, mi abuelito, digamos, entra en ese corazón de decir, yo puedo hacer algo más. Y como que, que está mal visto de ser buena gente muchas veces. Él nunca se reprochó de decir como, oiga, yo soy bien huevón, perdón la palabra, abuelita, o sea, como, yo soy bien pendejo. No, es que yo no sé, es que no, pero nosotros nunca nunca nos reprochábamos nada, por qué tal cosa, por qué esto, por qué no. Hay uno, digamos que como que aceptaba la situación como viniera. No. Nosotros nunca nos reprochábamos nada, nunca nos decíamos no. Si había alguna cosita así, por ejemplo, como las muchas que les he contado, que nos decían, ¿por qué hace esto? ¿Por qué no deje de hacer eso que está mal hecho? Así, pero así de esas cosas, así como consejitos que nos dábamos para corregirnos, pero digamos que reproches, no. Que me acuerde sus mercedes, no les estoy ocultando absolutamente nada. Y de pronto ahí sí, a la hora de sus amistades, porque digamos, por ejemplo, a mí me decían mucho, o a uno se lo dicen, es que usted es huevón, sí, o sea, déjese estar mala clase, déjese tan buena gente. Y si no sea un poquitico más rabón, por así decirlo. A mi abuelito, los amigos o hermanos le dirían algo así siempre, que tú te acuerdes. Los hermanos Otoniel, pero Saúl, el que le digo el menor, él lo llevaron a cuartel de 18 años, lo mismo que de costumbre, y ya no volvió más. Y Otoniel, ellos los dos se respetaban mucho. Ellos los dos, no, por ejemplo, a mí me parece, no sé, solo Dios es el que sabe, que Otoniel enfermó terriblemente desde la muerte de Prosperín. Porque ellos, mire, yo por ejemplo les digo es a mis hijos, les digo, mis chinitos, ustedes imiten
imiten a su papá y a su tío, porque ellos, sus tíos, porque las mujeres tampoco, ellos nunca, en el tiempo que yo los conocí, que digamos nosotros estudiamos en la escuela, pero allá eran, no le digo que eran como si fueran de la familia de Moniquilla, porque ellos, Moniquilla y el primer esposo eran los padrinos de bautismo de Otoniel. Entonces, no, ellos eran como, pero nosotros no nos tratábamos ni nada. Pero yo les decía a mis hijos, aprendan de su papá y sus hermanos. Yo nunca los oí, tal vez, pero discutir algo así como por cualquier bobadita, nunca. Ellos se respetaron mucho y, por ejemplo, cuando Toniel sabía que Prosperín estaba enfermo, es el que le pagaba a la Virgencita, al Diosito, que lo curara, no, no, ¿para qué? Entonces yo siempre les decía eso a mis hijos, que aprendieran de ellos, que yo nunca los había visto discutir. No. Bueno, bien. Y digamos, ellos dos siempre como hermanos. A la hora de los ejercicios por ejemplo, oiga, Otoniel, hay que ayudar a tal persona y eso, porque mi abuelito, tío Toniel, él también ha sido muy colaborador en la iglesia. ¿Siempre se buscaba para esto de pronto, como para ayudar a alguien más? Digamos que ellos de pronto, y no había necesidad cada uno lo que le nacía de su corazón, lo que veía las necesidades, porque ambos, Otoniel, pues sí, él fue muy generoso pero Prosperín también, en donde veía la necesidad. Claro que yo le digo una de las cosas, me arriesgo a decírsela, no sé, pero me parece que él lo que más se esmeraba, digamos, no a las personas particulares, no, sino como a la familia, como a los hijitos, que mejor dicho, que no, lo que más pudiera colaborarles. Pero no, ellos no sé, ahí como el cuento no se decía, hay que ayudarle a fulano, mire que tiene necesidad. No, cada uno lo que le naciera. ¿Sí? Abuelita, yo quería como insistir en lo que decía Edson. Cuando a uno le dicen que hay que ser noble, o sea, no es tanto como no ser pendejo, sino o pendejito, lo que sea, sino como no dejársela montar, que no lo vayan o sea, que no se vayan a aprovechar de esa nobleza. Entonces, la pregunta que quería hacer era, ¿hubo algún momento o algún recuerdo que tú tengas en el que el abuelito se haya dado cuenta de que se aprovecharon de esa nobleza? Y que él mismo se dijo, ¿para qué fui, como quien dice, tan noble con esta persona si al final se aprovechó de eso? Vea, mi niño querido, Prosperín jamás le reprochaban nada a nadie. Bueno, a los hijos que tenía que regañarlos, los regañaba. Pero, por ejemplo, así como a los nietos, así, él nunca llegó a decir, usted por qué es así, porque no, jamás. Él nunca les reprochaba, ni les decía, ni les reclamaba. No. Yo no sé, pero él, no. Eso es que uno comenta, ese chino tan noble, sino que lo que digo es, si eres una persona noble debe ser muy bonito, pero que no confundan, que las personas no confundan. No confundan esa nobleza. ¿Y tú te consideras una persona noble o no tanto? No. Si yo hubiera sido una persona noble no estábamos como estamos, querido. No. Sí, queridísimo. ¿Y estamos cómo? Echen cabeza a ustedes en lo siguiente. Ajá. Si yo hubiera sido una persona noble, que llevaba y todo, que me demos las cosas como vengan, que se cumpla la voluntad de Dios, sí, pero por eso se dice que a Dios rogando y con el mazo dando. Pero yo me creo una persona fuerte. Yo era de las... Ahorita yo tengo una pregunta que siempre me ha conflictuado mucho en mi cabeza y es relacionada a la frase del abuelito de no diga nada ni en contra ni a favor. ¿Por qué decía eso? No, que yo no estoy muy de acuerdo con esa frase. Yo estoy de acuerdo en que uno sí tiene que decir las cosas.
y que uno no se tiene que quedar callado frente a algo que considera injusto en la vida o incluso algo que le gusta y que de pronto no está bien visto en la sociedad. Mi amorcito lindo. Entonces, ¿su merced qué opina de eso? Yo le digo que yo estoy de acuerdo con su merced en ese sentido, pero desafortunadamente él no. Él no le digo que yo, por ejemplo, así que él me viera llorar o así, porque yo, la verdad, sí, yo... Entonces él me decía, yo le contaba, y me decía con el dedito, se ponía el dedito en la boca y me decía, ni a contra ni a favor. Entonces él no le gustaba que por eso yo le digo tanto, le doy tantas gracias a mi Diosito, que nosotros, ni él ni yo, nunca nos vimos metidos en problemas de ninguna clase, porque no nos gustaba, como dicen por ahí, hablar del prójimo. Pues sí, eso lo que hacíamos con Tatico, hartarnos un tinto y hablar del prójimo. Pero digamos que así meter a alguien en problemas jamás. No, pero no tanto en problemas, sino que uno diga lo que piensa, ¿no? Como que, no sé, tipo problemas de la familia o qué sé yo, cualquier tipo de cosas, de opiniones. Pues uno decir lo que piensa, siento que no está mal. Así vaya en contra de lo que piense la mayoría. No está mal, porque por eso le digo que yo sí decía las cosas, pero él nunca, él era así, ni a contra ni a favor. Porque... Pero como tú dices, entonces, de cierta forma, pues también estamos acá, gracias a que mi abuelita también ha estado siempre, si se puede decir de alguna manera, no sé, como fuerte, como, no sé, como combativa, pienso yo, es la palabra que me viene a la mente, como que no te quedas callada, sino que tú sientas un precedente. Si metes la cucharada y dices como eso se debería ser así, o ¿tú qué opinas, abuelita? ¿Sí crees que Pues digamos que cada uno dice lo que sienta, ¿no? Lo que sienta. Pues por mí yo estoy de acuerdo, yo fui así. Yo fui una persona que por eso es que les digo que ustedes deben de reconocer en parte así, que si no hubiera sido por lo fuerte que yo fui en todo el sentido de la palabra, yo creo que no estábamos como estamos. Porque eso cuesta, sí es cierto, eso costó mucho trabajito para durar 66 años casados, hágame el favor. En eso yo digo como que me parece que tú en cierta forma a lo que te refieres también es como que tomaste posición de algo, o sea, como que no eras a veces esa posición y lo que dice Pipe, digamos, en esa crítica de decir no en nada en contra ni a favor. No es tanto como dar una opinión o decir lo que uno piensa, sino como igual tener posición de las cosas. Digamos, a veces uno por evitar problemas o por evitar... Entonces uno, no, mejor no digo nada. Yo mejor me quedo callado y no digo nada porque eso, ¿para qué ponerse unos problemas y eso? Y tú nos dices, si no hubiésemos tenido esas confrontaciones, fíjate que en los comentarios, en los episodios pasados nos has contado que la gente te decía a ti que tú, mejor dicho, se la tenías montada al abuelito porque tú decías, no, es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, o sea, había que tomar una posición. De pronto el abuelito era un poquito más neutral, como más, no, mejor no molestemos, mejor no digamos nada, mejor quedémonos callados, mejor. En cambio, tu posición fue más de no. O sea, si esto no está bien, no hay que hacerlo. Si esto, o sea, digamos, de tener como una posición frente a algo y que pues al final sea coherente con el objetivo que ustedes tenían, que era tener una familia, formar un hogar, ¿sí? Entonces, si esto no me gusta, no lo permito. Por ejemplo, tú nos has dicho, yo jamás permití que nadie se metiera en mi hogar. Y eso es tener una posición. De pronto el abuelo, si alguien se metía, el abuelo, no, yo no digo nada, mejor, no, tú no. O sea, tú decías, no, señor, hágame el favor, en mi hogar no se meta, ¿sí? Y a veces tener esa posición es decir algo en contra de lo que la persona espera que tú digas. Y eso puede generar inconvenientes, pero pues eso es tener posición. Que de pronto el abuelito en ese momento tal vez de pronto le hubiera aconsejado, mija, mejor no diga nada, mejor eso, no le pare bolas y no diga nada. Pero si hubiese sido así, seguramente se hubiesen seguido metiendo en tu hogar y se hubiesen seguido. En cambio tú, como desde un principio tuviste una posición y dijiste, no señor, en mi hogar no se mete nadie, nuestro hogar es de próspero y mío,
y nadie más se mete en esto, entonces desde un principio dejaste clara una posición y por eso fue que se respetó y por eso tú concluyes que por eso es que estamos donde estamos. Yo siempre he pensado eso, yo siempre he dicho eso porque, por ejemplo, como les he dicho, María Teresa, todas las chinas, ¿para qué? Pero la María Teresa ella era una chinita muy juiciosa. Cuando yo tuve a Patti, sí, ella no estaba estudiando, ella me atendió durante todo lo que había, es como el cuento. Y entonces ella, la chinita era muy juiciosita, muy formalita, pero mis amorcitos, si ella me hacía algo así que no me gustara, que tenga sus fuetacitos. A todos, lo que yo les he dicho siempre, que yo creo que al que nunca le puse una mano encima fue a Lirio, que era solo chistes y solo, no, pero de resto no se quedó ninguno sin que le diera sus fuetacitos. Y digamos, por ejemplo, ahí sí, en esa nobleza, mi abuelito les decía como a mis tíos y a mi papá como, oiga amigo, tiene que ser buena gente, o les decía al contrario, oiga, usted no vaya a ser tan pendejo como yo. No, es que él nunca se llamó, él nunca se ¿cómo le digo? Autodefinió. No, ni nadie le dijo eso porque, ¿para qué? A él todo el mundo lo respetaba y no, yo lo que le decía yo que hace unos días a Juliancito, es que yo reconozco que yo no tengo nada que perdonar, porque a mí no, nadie me ofende, nadie me molesta, yo me siento más respetada no sé, pero no, a él nadie le dijo, yo creo que nadie se arriesgó a decirle que él no, y él que no era, él era una persona muy noble, pero yo creo que no. Yo pienso que en lo que dice la abuelita me parece que es como lo que debería pasar. O sea, eso es lo ideal de las situaciones, que una persona como el abuelo se gane el cariño y el respeto, no digamos a la fuerza, sino con la nobleza. Digamos que esa nobleza no sea tomada como lo que decía la abuelita, como una debilidad, sino más bien sea como un ejemplo y que la gente lo respete. Eso es lo ideal que suceda, digamos, en una sociedad. Pero lamentablemente, o sea, gracias a Dios el abuelito tuvo suerte y en cierta forma nadie se aprovechó de él. Tal vez esa suerte también esté acompañada o esa suerte tenga detrás el nombre de la abuelita que también no permitió que se aprovecharan de esa nobleza. Y eso es muy bueno, digamos, ese equipo de decir, bueno, hay una persona noble, pero también hay una persona que vela porque esa nobleza sea tomada con respeto y no tomada, digamos, desde una parte de aprovecharse de él. Yo hace poco vi un video de alguien que me gusta bastante en YouTube, como que hablaban de entre muchas cosas, como que cuáles podrían ser las cualidades del éxito. Y entonces entre esas mencionaban como que las cualidades eran que uno sea bueno, indulgente, pero vengativo. O sea, digamos como que uno puede siempre tratar de hacer el bien y tratar de mantener o sea, siempre tratar de colaborar, si se puede decir, ¿sí? Y tratar de no guardar rencores. Pero si se la hacen a uno, como que tampoco como decir, ay, bueno, ser nuevamente indulgente, sino pues hay que tomar acción y como que ser vengativo. No sé si concuerden con eso, ¿cierto o no? Esa palabra, eso vengativo, pues como que no, ¿cómo les digo yo? Como que no fue usada digamos, por parte de él, que no le digo que él era una persona que él no. Y por parte mía, no, jamás. Yo digo, uy, voy a vengar. No, yo fui una persona, en realidad les cuento que yo fui una persona muy soberbia. Uy. Entonces yo les decía, mejor que se me hacía que yo ser soberbia y ser rencorosa, tener fastidio, pero que era algo tan bonito. Entonces yo decía, por ejemplo, yo soy tan, me sentía como feliz diciendo, yo soy tan rencorosa. Como que te sentías orgullosa. Pensar, Dios mío, ¿y eso qué gracia tiene? Y yo ahí como el cuento, me corregí, yo no tengo problemas con nadie, yo lo que les digo, si yo
tengo oportunidad y puedo servir en algo, yo lo hago con todo gusto. Y si no se puede, pues no se puede, pero no. Yo no tengo así como el cuento. Porque sí, ¿para qué? Yo fui soberbia y yo Por ejemplo, ahí, digamos, abuelita, en ese caso que tú fuiste soberbia, mi abuelito te corregía o te decía, pues perdón, no sé si la palabra corrección, no quiero parecer que como que te mandaba, bien pues, pueda. sino como que te hacía caer en cuenta como, oiga, mija, esto está mal, o sea, ¿sí te llevaba a esa reflexión? En ese sentido no. Había cosas, por ejemplo, cositas que a mí me sirvieron de mucho, cositas así, no como crueles, pero sí, pero en ese sentido no, jamás. Él nunca me dijo que deje esa soberbia de eso. No, nunca. Ahí mejor yo, ¿cómo le digo yo? Como que tal vez eso fue lo que nos sirvió para hacer de pronto un hogar bonito, porque nosotros nos respetamos muchísimo, tanto el uno como el otro, como el cuento. Sí, ese respeto, digamos, de la forma de ser de cada uno. Tú respetabas al abuelito en su nobleza y él te respetaba a ti, digamos, en ese, como tú lo mencionas, en ese momento, en tu época donde era soberbia. Y él. Sí. Por ejemplo, por decir algo que a mí me diera mal genio, así, y que me diga, ay, deje esa rabia, deje ese ingenio. Jamás, nunca. No, es que pues digamos de lo que sucedió alguito y sobre eso hablábamos, mire, hagamos esto, no hagamos que esto está mal, y ya. Pues no así como, porque a veces había cosas que como todos seres humanos nos reprochábamos y sentíamos, pero eso pasaba pronto y ya. Y Edcito, te iba a preguntar, digamos ahorita que tú has estado como interesado en preguntarle a la abuelita eso de si hay algo en lo que, traslado la pregunta para ti, si hay algo en lo que tú decías, yo sí me sentí como que se aprovecharon de mí en ese sentido, o sea, como que me sentí que que fui muy noble y la gente en vez de respetar esa nobleza, de valorarla, más bien se aprovechó de esa nobleza. ¿Hay algo que nos puedas contar acerca de eso? Si tuviste una experiencia así. Pues yo, no, de nobleza, pues de pronto, no sé si es cierto si estoy hablando bien o estoy hablando mal, pero de pronto era con Moniquilla, pues porque como yo no le podía decir nada, ni me podía defender, pues si yo hablaba, ella ahí mismo me sentaba mi cachetada. Entonces yo no, tal vez como con ella un poquito como de, ¿cómo le digo yo? Como de rabia, algo de rabia y de tristeza y así, pero no, yo no, así que digamos, con ella sí, por lo que le digo, yo no le podía ir a hablar, porque ahí mismo me sentaba mi cachetada y tenía que, lo que me dijeran, pero no como nobleza, sino, bueno, llamémoslo como de costumbre. Bueno, abuelita, y yo pues hablo desde mi experiencia, yo digamos cuando pasamos como por esa situación difícil de la separación, yo como que hubo una parte donde me victimizaba demasiado, ¿sí? Entonces como que ya era como yo mismo me pobreteaba. Uh-huh. Y yo pues ahí ya dije, pues gracias a un jefe me dijo, a veces los huevones son los que no es usted por ser buena gente, sino son las otras personas por no saber ver eso. Y entonces yo pensaba mucho en eso. ¿En qué sentido? Pues es que uno en el mundo, pues digamos, el que es buena gente le va mal y por eso es que uno dice, no, es que usted no tiene que ser buena gente. ¿Sí? Pero sí. Uno dice... No, es que yo digo que no debe ser buena gente hasta cierto punto, hasta ver el punto que estén hacer, ¿cómo le digo yo? Que estén respetando la bondad, porque si confunden la bondad con, ¿no? Entonces, mira, pues, no. No sé si se acuerda, esto que le voy a decir, ¿se acuerda? Cuando recién de ese problema condenado, que su merced lloraba mucho, ¿verdad? Sí. Y estábamos, siempre me acuerdo yo de eso, estábamos en el patio y se me lloraba. Y yo le dije, bueno, mijo, llore lo que quiera, que las lágrimas muchas veces como que ayudan a apaciguar. No, está bien.
llore lo que su merced quiera, yo no le digo que no llore, pero mire su merced lindo. Dedíquese en este momento, dedíquese a su hijo, piense en su hijo, no piense absolutamente en nadie más, sino en su hijo. Y edúquelo. Yo le dije claríticamente, que me acuerdo, que le dije, yo no le digo a su merced que lo eduque como hice yo con mis hijos, no, pero háblele, que yo sé que él lo entiende, háblele y edúquelo a él y piense en él y no más, y ahí va a salir, ahí es cierto, todo lo demás, ¿verdad? Sí, señora, así fue, y pues digamos que sabias palabras, y pues digamos, haciéndole honor a eso, pues sí, entendí la importancia de hablar con mi hijo. Creo que pues ahí aún lo aprendo. Uy, claro. Que está bien ahí a la hora de hablar, pero pues digamos como en esa importancia también yo sí le hablo a Fede y le digo como, no es, o sea, yo sí no le digo como deje de ser pendejito, sino más bien valore ese corazón noble que puedas tener, para que valores los actos de bondad que tienes hacia los demás. O sea, no, y esto no aquí dándome las de, ay, no, es que usted es tan buena gente. No, está bien, sí, y lo eres. Yo le digo que el Fede está muy bien educadito. Mejor dicho, está lo que se dice, niñito decente, bien formadito. Así es cierto, como el cuento, cómo era Virgen Santísima, porque sí era, pero no, es que ahora es un caballerazo, bendito sea Dios, y así que siga. Exacto, y que valore ese tipo de cosas como, perdón ahí, Felipe, el hecho de que si te nace hacer algo, pues hazlo de buena manera, o sea, no como como pensando que hacer las cosas bien implica ser malo o ser demasiado bueno. Porque yo creo que es ahí donde, por ejemplo, radica mucho las enseñanzas de esa bondad del abuelo, y creo que pues de nuestros abuelos, pues porque esos son ser buena gente, y ser buena gente de cierto modo paga a la hora de saber llevar un apellido también como el que tenemos nosotros, y saberle dar ese privilegio y ese honor de ser saludado así en la calle como saludan a mi abuelito, como usted decía ahorita. Sí, entonces como en ese respeto también de la bondad. Me parece importante eso, porque volvemos como al principio cuando empezamos el podcast, que dijimos, el problema no es que eso sea demasiado noble y se pase de noble, sino que el mundo no está preparado para eso. Y el hecho de que tú estés enseñándole a tu hijo a valorar esas cosas es como la verdadera solución a eso. O sea, no es que la gente deje de ser noble, porque si no se la van a montar, sino que el mundo debería aprender a valorar eso. Es como, bueno, va a tocar un tema que es bastante sensible, pero las agresiones a las mujeres de la parte de los hombres tienen la solución está en educar a los hombres, ¿sí? Obviamente habrá que es la justicia, hay que hacer justicia y este tipo de cosas, pero la verdadera solución es educar a los niños para que más adelante sean hombres capaces de respetar. Entonces me parece que es un poco lo mismo, ¿no? Que Fede crezca diciendo, yo respeto a la persona que es muy, muy noble y jamás me aprovecharé de esa nobleza. Y siempre, pero le cuento, Tático, que eso es difícil. Le cuento que eso es difícil, porque el que tenga la manera de como dicen, de pasar por encima de eso no se tiene en cuenta. Eso es, desde por ejemplo, cuenta nomás en tanto estrago que ha habido en ese sentido. No digamos en la familia, no, sino en general, digamos. Acuérdese de tanta cosa terrible que ha habido. Digamos, sí, es verdad, ¿no? Como que no. Sí, es un poco ingenuo de mi parte, pero pues admiro esa labor de padre de Edson, porque a mí me ha pasado que en estos momentos difíciles que está atravesando, pues yo ahora, digamos que mi algoritmo de Instagram son todos videos de autoayuda y este tipo de cosas, y hay muchas soluciones que para mi caso son sanar vacíos con el padre, con la figura paterna. Y frente a eso, yo la semana pasada tuve una conversación con mi padre que
O sea, yo obviamente he tenido mucha gente que me ha apoyado. Mi madre siempre ha estado ahí, la amo, mi hermana, mis primos, todos, mi abuelita, con bueno, mucha gente, amigos, pero yo nunca había tenido esa proximidad, ese acercamiento con mi padre frente a a esos temas, y que alguna vez en un podcast lo hablamos con mi abuelita, que mi abuelita me dijo, tal vez el problema mío con esto de las parejas y eso viene tal vez de la falta de comunicación en la familia. Y yo me acerqué la semana pasada, bueno, al principio de esta semana que estamos terminando, tuve una conversación y me he acercado muchísimo a mi padre, algo que no lo he hecho, y me ha ayudado a sanar una cantidad de cosas, no solo a mí, sino a él, y a entenderlo, y he aprendido cosas de él que yo, así como mi abuelita ahorita, después de tantos años, supo que Edson había prestado servicio. Ay, María. Yo supe hasta hace poco muchas cosas de mi padre que yo no sabía, y como que se ha vuelto un amigo mi papá en estos últimos. Claro. Él es muy... Yo tengo, y yo les he dicho, por eso cuando dicen que él es de mal genio, que es, les digo yo, él tiene, digamos que él en cierto sentido tiene como un dolor, digamos, ¿no? Digamos, ahí nosotros nos entendemos, que tiene un dolor, pero el dolor yo lo entiendo, yo sí lo entiendo, que es bien, ¿cómo le digo yo? Porque es que yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo es posible que no lo hubieran puesto? Yo sé, pero que no lo hubieran puesto a estudiar, que él quería estudiar, él quería hacer una carrera, y no fue posible porque, no, así como el cuento, ya me entiende su merced querido. Entonces, eso viene, como dice el dicho, de la página primera. Entonces yo sí lo comprendo, yo les he dicho, él tiene mucha razón. Yo sí, así como claro. Y por eso como que admiro lo que Edson está haciendo con Fede, porque Fede pues va a crecer y va a ser un hombre ejemplar, sí, se está convirtiendo en un hombre ejemplar. Ay, es que es tan lindo. Imagínese. Entonces, que una noche pues, quería mencionar especial su merced estaba cuando su merced vino, ¿acuerda? Sí, ahorita sí, su merced estaba, que él llegó, pues estaba por ahí, yo estaba sentada ahí en la sala, en el hall, y llegó y fue y me dijo, abuelita, ¿quiere bailar? ¿Se acuerda? Sí. Él me está contestando, ay, tan divino. Te pareció tan lindo. Le dije, no. Le dije yo, no, papito, no. Imagínese, la tristeza estaba así como el cuento a flor de piel. Y ahí seguí yo, y al ratico fue y me dijo, abuelita, ¿se quiere acostar? No, me pareció, y el chinito es un chinito, pero verdaderamente es como dicen ustedes, como un adulto. Entonces él merece, ay, sí es cierto, ya Nelson no tiene nada más que hacer, dedicarse a su hijo, pues a muchas cosas, sí, pero y ahí estamos en esa labor igual. Pues digamos aquí la invitación ahí sí del podcast es rescatar de pronto, ver eso de nuestra herencia que tenemos nosotros como familia. Entonces digamos como que en cada labor, digamos, por ejemplo, ahorita Tato dijo algo chévere, y es, yo digamos, por ejemplo, como papá, yo siendo padre, he aprendido a conocer a mi papá. Y pues para ahí sí, abuelita, yo sabe que yo discuto con mi papá harto, pero es como que yo siento como que finalmente nos entendemos, ¿sí? Yo, por ejemplo, con mi papá, digamos, algo que aprendí con Federico es a valorar mi trabajo con las manos. ¿Por qué? Porque yo antes veía mis manos muy gorditas, feitas. Pero me di cuenta que mis manos son las mismas manos de mi papá, y que Federico tiene mis mismas manos. Entonces yo empecé pues a pensar en ese sentido y a valorar, digamos, ese hecho que yo me reprochaba, por ejemplo, por no gustar mis manos. Entonces, y aprendí a conocer a mi papá, porque yo sé que mi papá es
de mal genio, pues más que de mal genio es como más, yo siento que es como mi abuelito próspero, que tal vez el dolor o lo que tenga ya guardado se lo guarda tanto que él es capaz de llorar en su soledad, arroparse y de pronto acordarse de algo que le haya pasado antes, pero no es capaz tal vez de expresarlo. O de decirlo. Sí. Entonces yo, por ejemplo, cuando vos dices eso, Tato, pues me ha acercado más a mi papá. Hay que entender, obviamente, una serie de cuestiones, sí, de crianza también, pero también implica que el pasado a uno o sea, yo ahorita también precisamente escuchaba esos podcasts y alguna vez yo también le decía a mi mamá que con Diego se lo molestábamos, y es que si mi mamá hubiera hecho esto, pues estaríamos diferentes. Y si mi papá hubiera sido hecho otra vaina, tal vez no estaríamos acá en Colombia, ¿sí? Pero en eso uno se queda reprochando, pero pues finalmente ya aquí estamos y hay que trabajar con lo que tenemos. Entonces yo, por ejemplo, aprovecho y valoro mucho eso en el sentido de valorar mi labor, no como padre, sino como yo me convierto en alguien mejor, precisamente por darle un honor a él, darle un honor también a ese pasado que ellos tuvieron como familia. Entonces está esa herencia, la herencia, digamos, del apellido de mis abuelos, del tío Toniel, ¿sí? Que para nosotros como digamos, ahí haciendo este ejercicio de que es una berraquera, a mí, por ejemplo, me duele un poco no tener, digamos, más allá de una herencia, sí, como no es que no quiero decir como física, sino porque se malinterpretaría el tema del dinero, sino como de la tradición, perdón, más bien. Esta tradición, por ejemplo, de las ruanas, a mí me duele mucho no poder hacer una. O sea, porque eso era, digamos, una cuestión de nosotros, de apellido, por así decirlo, de herencia literal, de tradición. Por ejemplo, yo me preocupa mucho no saber hacer las arepas que hacía mi abuelita. Nadie las sabe. Sí. Entonces, queda uno yo siento que nunca voy a comer esas arepas nuevamente, y eso. Exacto, pero entonces aquí cuando, pues, ahí sí al principio del programa, ya parezco un viejito, al principio del programa hablábamos de cómo, sí, esa herencia o ese rescate, y que yo les decía, este proyecto me parece una chimba porque es darle una voz a ese pasado, pero darle una voz a esa historia, y también cómo nos va a quedar esto para que más adelante, oiga, ¿cómo era mi abuelita? No, aquí escuches esta vaina y aquí vamos a escuchar a la abuelita. Que sería genial también, pues, que más adelante se pudieran unir los tíos, porque pues finalmente acá nosotros somos, tenemos ahí sí, otra vez la palabra, herencia de ellos. O sea, yo soy, lo que te decía ahorita con respecto a mis manos, yo tengo las manos de mi papá, mi hijo tiene mis manos, yo tengo, sí. Eso es una herencia que finalmente yo, por ejemplo, siento que a veces me da tanta rabia que yo pienso en mi papá mucho, de por qué él debe tener, de pronto no sabe expresarse, que cuando se expresa ya fuerte, y es ahí donde chocamos. Entonces yo digo, esa partecita del saber contar las cosas, de guardar este proyecto también, y de ojalá poder rescatar todas esas historias que ha venido contando la abuelita, pues obviamente eso es un documento para la eternidad, obviamente, y pues para nuestras futuras generaciones e hijos, si los quieren tener. Entonces yo ahí le digo a mi abuelita como, pues ahí sí, como que verdad que era que haya participado y se entusiasme tanto en esta vaina, porque ahí sí, a nosotros nos une también la camaradería y la cuestión de hablar. Sí. O sea, nosotros hablamos mucho y a mí me gusta, y por ejemplo, cuando tú, Julia, me preguntabas yo qué quería hacer, yo me acuerdo mucho en la escuela, yo lo primero que dije que quería hacer era periodismo. Ajá. Entonces, imagínate, yo un chinito allá como de 6 años en la escuela, decir que yo quería ser periodista, pues finalmente a mí la actividad me ha llevado a eso, de cierto modo, en algo relacionado en mi profesión, pero también me ha llevado a pensar mucho ahorita precisamente en la labor que estoy haciendo, en cómo rescatar esa labor del campo, porque nosotros somos campesinos. O sea, a pesar, digamos, de que mi abuelito tenga una casita ahí en el propio pueblo,
nosotros tenemos una herencia campesina. Unas raíces campesinas. Exacto, eso, unas raíces campesinas, netamente campesinas. Uh-huh. Y eso me ha llevado también a pensar cómo podríamos rescatar eso. Y pues por eso mismo decía, no fuimos capaces de aprender a hacer ruanas. Y ahorita en la culinaria, pues tenemos que aprender a hacer esas arepas porque pues no es que ya esté matando a mi abuelita, pero en el momento en que deje de estar la abuelita, ¿quién se va a encargar de eso? Y no por un encargo machista como en la cocina, ¿no? Sino como de esa tradición. Sí, de esas arepas con las que todos crecimos y que se quedaron sola, o sea, ese conocimiento, de hecho, abuelita, es un llamado de atención. Es un llamado a la obra tienes que compartirnos esa receta, digamos, no hay que dejar morir esa receta porque es importante, porque lo que dice Edson es cierto, eso hace parte de lo que somos nosotros como familia. O sea, eso nos define, no solamente, o sea, estamos rescatando algunas cosas y lo que acabas de decir, Edson, me toca las fibras, me parece tan lindo, tan espectacular, porque has definido de una forma tan práctica y tan bonita el objetivo de este podcast, que vuelvo y le reconozco, lo reconozco ante todos. Este proyecto nació en una conversación contigo. O sea, tú fuiste una de las personas que propuso estas ideas y que nació de esa forma. Entonces, el llamado a la acción, abuelita, es hay que esos conocimientos que tú tienes, por eso nosotros te hemos dicho desde que iniciamos este proyecto, es compártenos a nosotros esa sabiduría ancestral o esa sabiduría de esas raíces que tú adquiriste para nosotros seguirla replicando a las nuevas generaciones, porque esa es nuestra identidad. Nuestra identidad se ha formado, o sea, y puede sonar chistoso, pero nuestra identidad son esas arepas que tú nos preparabas y que nadie más las sabe hacer o que bueno, las saben preparar, pero de pronto no de la misma manera como tú las preparabas. Y eso... Dime, perdón, dilo. No, perdón, pues, digamos, tú ahí dices esa identidad, pues esas ruanas. Nosotros aún tenemos, ahí sí en la vivito al tío Toniel, que es quien nos sabe, quien manejó el telar, pues habría que preguntarle a él también si eso estaría en la capacidad, pero no dejar morir eso porque pues finalmente esa identidad de verdad, o sea, incluso la identidad que tenemos ahorita, y como abrimos el programa de hablar de esa nobleza, de ese corazón, pues creo que también nos llevaría a llevar a algo un poco más de pronto tangible a lo material, oiga, nuestra tradición son las ruanas. Más allá de que sea o no el negocio, porque muchas veces uno lo tiende a mercantilizar de mi sueño es que hacer ruanas, pero si no, usted no le da plata, pues no es un sueño real, por así decirlo. Pero sí, por ejemplo, rescatar esas cositas y pues replicarlo, ¿no? El ejercicio que se hace acá con la abuelita es muy, muy valioso y pues agradecerle a ustedes de verdad y muchachos lo que están haciendo. Y a ti, abuelita, obviamente, es la estrella de esto. Una estrellita. Muchas gracias.